Muy buenos días a todos ustedes. Vamos a dar inicio. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Es para nosotros un privilegio iniciar esta ceremonia rindiéndole honores a nuestra bandera. Les pedimos a los presentes ponerse de pie. Muchísimas gracias. Atención. Firmes. Atención, escolta. Firmes, ya. Ya. Escolta a la izquierda. Saluda. Ya. Foto. Saluda, ya. Integral escolta. Ya. Paso adelantado. Ya. Escolta a la izquierda por ya. Firmes. En Ya. descanso, ya. Vamos a entonar nuestro himno nacional. Mas si osare un extraño enemigo, profanando su planta, su suelo, piensa, oh patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, en la selva donde está el bidón. Y retiemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra,
directora general del Colegio Carol Bau. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Es un privilegio contar también con la presencia del licenciado José Iturraga, gran historiador de México. Muchísimas gracias por su presencia. Sin duda, un honor contar en este presidio con el licenciado Alejandro Elizalde, presidente del Grupo Humana. Muchísimas gracias. Al licenciado Martino Navarrete Maldonado, presidente de la Fundación Cultural Lor. A la doctora Susi Ramírez, gran historiadora mexicana, editorialista del libro. Muchísimas gracias. Al maestro Ricardo Horta, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sin duda también quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Rubalcaba, subdirector de difusión cultural del Museo Nacional de Antropología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y sin duda, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta espléndida mañana en el Castillo de Chapultepec. Creo que no hay mejor marco para dar esta rueda de prensa que da bienvenida al libro México a través de sus hombres y sus banderas. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí, por haberse regresado. Vamos a presentar pues el libro México a través de sus hombres y sus banderas de Carolina Maur Arenas. Es un libro que apareció, si no estoy mal, me puede corregir el editor, en 1957, que se reedita ahora actualizando con datos que proporciona la historiadora Gwendolyn Ramírez Peña, y con todo lo que se ha hecho para investigar y actualizar un libro que debe ser un libro de cabecera y leído básicamente por lectores jóvenes. En estos días, en particular la semana que entra, se van a cumplir 100 años de que se inauguró el monumento a los niños héroes que está aquí en el jardín. En 1923, un coronel que era el encargado de la plaza de la Ciudad de México le pide que se ascienda de grado a los cadetes que mueren aquí en el Castillo de Chapultepec el lunes 13 de septiembre de 1847. Ese es el origen del final del juramento que ustedes acaban de hacer, muchachos, frente a la bandera, y que tiene que ver, es el alma de este libro, y es el espíritu de la ley que nos sigue regiendo todavía, la idea del patriotismo, la idea del servir a los demás, la idea del civismo. No me queda más que decirles que están en su casa, que puedan disfrutar de este libro. Vamos a oír ahorita la presentación. Tengo entendido que la tarde va a ser la presentación formal en el Museo de Antropología, y aquí es básicamente para una rueda de prensa, lo cual significa que no hay mejor lugar, y les voy a platicar porque decía Jorge Luis Borges que alguna vez Parménides y acaso Sócrates iban caminando por el aula de Atenas y iban platicando. Uno estaba platicando de unas cosas, otro estaba platicando de otras, atendían uno al otro, no trataban de convencer uno al otro, sino de aprender uno del otro. Y con eso se inventó el diálogo que después Platón lleva adelante. Y decía Borges que ese es el hecho capital de nuestra historia, la invención del diálogo. Y este es la invención de esta mañana. Es decir, que ustedes puedan dialogar con el editor y las autoridades del Colegio Carol Bau, el editor del libro, y las autoridades del Colegio Carol Bau, que soporta las investigaciones y los textos. Es un libro que no
a la mano del siglo XXI del editor. Entonces, para que puedan ustedes dialogar con ellos, qué mejor lugar que donde hubo un hecho capital de nuestra historia, que es el castillo de Chapultepec, y pensar que si se asoman tantito al jardín van a ver en un momento que cumple 100 años y que tiene que ver con el juramento que ustedes acaban de hacer. Bienvenidos todos, están en su casa. Pues agradecemos la presencia y las palabras del historiador Salvador Rueda y también la presencia de nuestros alumnos quienes ya se pueden retirar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué importante momento de mi vida tener la oportunidad de cumplir la palabra que le ofrecí a mi querida amiga Sandra Maldonado, que está aquí conmigo, y para mí, como les digo, es un momento emotivo, importante de mi vida. ¿Por qué? Porque hace meses atrás conversé con ella y ella me platicó de su madre, me platicó de la maestra Bau, pero vi en sus ojos de Sandra el amor por su madre, pero vi más todavía, vi ese amor que representa el aprecio y la admiración, el aprecio y la admiración de un personaje como ustedes en su momento, cuando vean el libro y vean el antecedente de quien lo escribe, se darán cuenta que esa mujer que recibe su título de maestra normalista a los 18 años en 1921, y de ahí para adelante, como dicen en mi pueblo, de ahí para adelante empieza a hacer una gran cantidad de acciones en beneficio de los niños de México, de los niños que están hijos de las presas, de las personas, de las mujeres, que sus niños allí en la prisión están viviendo en condiciones complicadas y también, lamentablemente, también están en la cárcel. Y ahí llega Carolina Bau. Y de ahí empieza a hacer una serie de cosas en ese México del siglo pasado, donde la mujer le cuesta mucho trabajo abrir camino. Y la madre de esta mujer que tengo aquí a un lado, querida amiga, es un gran ejemplo. Y entonces vi en esa plática con Sandra, vi ese amor, ese cariño y la importancia de recordar, de tener presente en las vidas de los niños que acaban ustedes de escuchar y de todos nosotros el ejemplo de una gran mujer. Y por el otro lado me presenta el libro, que en este momento estamos presentando, me presenta un libro de lo más interesante que van ustedes a tener la oportunidad de leer, en el cual, como dijo el maestro Rueda, no se necesita leer de principio a fin, pueden leerlo en el capítulo que les sea de su interés, y la guía, sin duda, como dice el nombre del título del libro, nos guían las banderas y los estandartes. De tal suerte que hoy quiero hacer entrega a mi querida amiga Sandra Maldonado de lo que le prometí. Mi palabra está cumplida, Sandra. Aquí te entrego la reedición del libro de tu madre que tanto admiramos tú. Lo único que deseo, primero, muchas gracias por estar aquí con
no olvidado, pero que no recordábamos lo importante que es amar a la patria. Y eso se enseña y se debe imitar. Creo que más que nunca México necesita a niños y a jóvenes que amen a México, que amen a su patria, que vivan por ella y que realmente se sientan orgullosos de ser mexicanos. Y creo que en el libro era la inquietud de la maestra Carolina Bo de que los niños siempre se sintieran y que se amaran mucho y se respetaran por llevar siempre en su mente la bandera de México a cualquier parte del mundo. Entonces esto tiene mucho significado porque hay muchos años, muchísimos años, en donde ya tenemos oportunidad de estar en muchas partes del mundo, siempre dignamente sintiendo el amor por México y el amor por la niñez, por la educación y, gracias a Dios, de tener a unas personas tan encantadoras cerca de mí, a todos ustedes. Muchísimas gracias de estar en este presidio, pero creo que esto era necesarísimo para el país. Yo acabo de estar en Londres, mis alumnas llegaron a sacar el primer lugar en lo que era la dignidad de la mujer. Entonces, algo tan hermoso que ellas hicieron, pero sí, ¿saben por qué? Y ganaron el primer lugar, porque se sentían orgullosas de ser mexicanas. Entonces, todo esto que se va acumulando durante tantos años, pues realmente, es decir, muchas gracias por estar con nosotros. En un momento, la maestra Ceremonias, directora académica de Julio Calvo, va a hacer la presencia, va a presentar a los que estamos en la mesa. Yo nada más para hacer una anotación que creo que es oportuna. También de aquí, en 1913, el padre de mi madre, la maestra Santa Magliobo, era cadete y recibió el diploma por haber acompañado al presidente Madero en la marcha de libertad aquel febrero de 1913. Entonces también de aquí salió tu padre, entonces también hay que reconocerlo, como dice Salvador Rueda. Gracias. Muchas gracias. Pues ya con estas palabras hago la presentación del licenciado Martín Olavarrieta, presidente de la Fundación Cultural Oro. Muchísimas gracias. También nos acompaña la doctora Susi Ramírez, gran historiadora de México. Gracias por acompañarnos. Al maestro Ricardo Horta, gracias por estar aquí con nosotros y sin duda, y es un honor para nosotros, dejarle la palabra al gran historiador José Iturraga, quien irá a moderar esta mesa. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo quisiera en primer lugar destacar el patrocinio. ¿No se escucha bien esto? No. Quisiera destacar en primer lugar el patrocinio de esta nueva edición del libro México a través de sus banderas, patrocinio que realizó Grupo Humana. Y lo que llama la atención muy favorablemente es el interés cultural de un Grupo Humana, cuyo objetivo sustantivo es el equipo médico de alta especialidad. No obstante que ese sea el objetivo sustantivo, nótese el interés cultural de esta agrupación empresarial, de esta empresa. Y por supuesto, no es este el primer libro que se patrocina, hay varios más. Y obviamente pues, todo ello, quien lleva la batuta es el presidente del Grupo Humana, Alejandro Elizalde. Muchas gracias. Enseguida, ya para entrar en materia, quisiera dar un contexto alrededor del tema del libro. Bueno, nuestra bandera es uno de los símbolos patrios, pero son tres, no solo es la bandera que trata este libro, sino también el escudo, que de alguna forma también es tratado en este libro
nacionales, se utilizaban, se cantaba el himno, los tres símbolos se usaban de una manera libre, no había nada que los regulara. La primera ley de los símbolos patrios es de 1943. Luego tiene una nueva ley que la sustituye en los 60s y finalmente en 1984 la ley de los símbolos patrios que sigue hoy en vigor, con muchas reformas de detalles que ahora no vienen al caso, de alrededor de 1812, es decir, 9 años antes de que Iturbide concluyera la guerra y que inventara, por decir así, Iturbide nuestra bandera tricolor. Ya sabemos que la bandera tricolor, de acuerdo, precisamente el ejército que encabezaba Iturbide le llamó ejército trigarante por las 3 garantías que enarbolaba como lema, y esas 3 garantías reflejadas en los colores de la bandera eran independencia, religión y unión. Bueno, esto es la verdad oficial hasta la fecha, eso es lo que se reconoce como la verdad oficial, que nuestra bandera la inventó Iturbide. Cuando nos llega la obra editada en 2010, un gran documento, y nos piden analizar la viabilidad y caminos que pudieran darse para reeditar una obra de este tipo. Así conocimos a Alejandro Elizalde. La primera tema que nos llamó la atención fue el entusiasmo de Alejandro. Y además, como bien decía, él encabezar un grupo que tiene que ver con la ciencia, con la medicina, pues también despertaba un poquito de novedad, el ver que estaba tan interesado en el tema de la cultura. Lo revisamos, el equipo que encabeza Braulio Bravo y Beto, diseñador, y lo primero que encontramos fue una obra muy documentada que reflejaba un enorme esfuerzo. La verdad no es un libro, es una obra, y se notaba mucho esfuerzo, pero sobre todo se notaba mucha pasión. O sea, entre cada línea se notaba mucha pasión. También reflejaba muchísimo conocimiento de una gran ventana de tiempo de nuestro país y un orden. Entonces, era una gran obra que meritaba, obviamente, integrar un equipo más multidisciplinar, porque había que verla desde muchos puntos de vista. Y como comunicador que soy, pero no soy historiador, nosotros siempre hacemos un énfasis en el lector, el receptor. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a ver? Y Alejandro trazó muy bien el camino. Las nuevas generaciones. Queremos que esta obra sea de este tiempo, que no se vea como algo que viene del pasado, que vamos a atesorar o a guardar o a tener en un lugar destacado. No, queremos que lo pueda ver un niño, como decía la doctora, que lo pueda leer un joven, que lo pueda ver y leer un mexicano de este tiempo. Entonces el reto que teníamos era decir, ok, este lector, ¿cómo es? ¿Cómo somos? Si de una manera somos jóvenes, pero más de corazón que de edad. Y entonces al leer, al tener y revisar toda la obra, nos dimos cuenta que nos faltaba alguien importante, alguien de este tiempo, joven, con toda la energía, pero con toda la preparación. Y entonces así invitamos a Susi Ramírez, historiadora, muy joven, con una visión de este siglo XXI, y entonces fue una gran adquisición para este comité editorial, porque ella precisamente nos empezó a guiar muchísimo en todos los vericuetos de la obra para ir encontrando esa ruta, esos caminos
que permitieran hilar una obra con una coherencia y un respeto, porque algo que sí Alejandro nos indicó y también estábamos convencidos, era el respetar muchísimo la forma, el lenguaje, el estilo con el que se hizo la obra. No tratamos de hacer una reedición ni actualización del lenguaje, más que en aquellos detalles que sentíamos que eran pertinentes para su comprensión, porque también en sí la obra es un testimonio de una época y eso quisimos conservar. Nos dio esta ruta Susi, y algo también a destacar en la obra es que la profesora incorporó muchas voces. En la obra, en esta obra, ustedes no van a ver una sola voz, van a ver más de 50 voces. Ella logró invitar a entusiasmar a colegas, amigos, personas que ella fue conociendo a lo largo de toda esta obra, y ellos son también protagonistas del libro. Muchas veces lo que ellos dicen no efectivamente puede darse pie a una polémica o puede sonar como distorsionante o no alineado, pero es que así son las voces, así ha sido nuestra historia y la profesora así lo va mostrando. Más de 50 voces hay en el libro. Entonces, imagínense esa sinfonía de voces, poder trazarlas y llevarlas a este siglo XXI. Susi nos ayudó. Y al final dijimos, ¿cuál es el concepto que vemos? ¿Cómo lo vamos a poder integrar? Y entonces descubrimos o nos imaginamos, y es lo que queremos que tal vez, ojalá lo puedan reconocer, ya vi que sí lo están reconociendo y te les digo por qué, es que nos imaginamos todas estas personas que intervienen en el libro en una tertulia o en 11 tertulias. Y entonces estamos invitando a ustedes como lectores a que no sean lectores, sino que entren a esta tertulia y puedan oír hablar a estos historiadores, a protagonistas que habla desde el propio Juárez, Hernán Cortés y Maximiliano, pero también habla don Antonio de León, que yo no sabía quién era, habla Enrique Montalvo, que tampoco tuve el gusto de saber de él, y empezamos a encontrar unas voces frescas, digamos, de los mexicanos de a pie, de los mexicanos del surco, de los mexicanos que a lo mejor no tenían una preparación para poder expresarse, pero a la hora que van hablando de ellos y de su intervención, la profesora lo supo poner en el lugar y momento adecuado. Entonces, estas tertulias fueron, la verdad, muy interesantes. Esperemos que así los vean, y por eso bien dice Alejandro, ábranlo en la página que quieran, vean el capítulo que quieran y van a descubrir cosas impresionantes. Al final, yo creo que si algo podemos decir o yo puedo rescatar como lo más interesante de esta obra, es que es provocadora. O sea, provocó a Alejandro para que asumiera un compromiso. Provocó que muchos de sus amigos de la profesora participaran y contribuyó. Provocó que el museo abriera sus puertas. Provocó recuerdos aquí con Martín. Provocó referencias. O sea, yo creo que el legado que nos está dejando la profesora sigue vivo, porque yo creo que en el fondo quiso provocar el avispero para ir hablando de esta historia de México, que además es apasionante. Pues muchas gracias y los invito a leer. Muchas gracias, Pepe. Saludos a la mesa. Muchas gracias a los medios de comunicación, gracias a los amigos, a los interesados en la cultura, en la historia, en la identidad de nuestro país, de nosotros mismos. Voy a continuar con Ricardo con la misma provocación de mi abuela, la profesora Carolina Bola Arenas, para provocar lo siguiente, Pepe. Sí, aquí está la bandera ciega,
en el Museo Nacional de Historia, y aquí se originó la idea, cuando se encuentran y se empiezan a catalogar las mismas, y esta no estaba catalogada. La bandera ciega sí significa Supremo Insurgente Ejército de la República de América o Americana. Así se llamaba de acuerdo a las órdenes y los grados que se daban en la caballería en aquel entonces. Esa es la conclusión de la profesora Carolina Arenas. Y el dato más relevante es que en el estudio que hace ella de la bandera ciega, la manda a hacer lo que se conocía el carbono 14 y la datan de 1808 a 1818. Es decir, ella empieza a ver que esta bandera tricolor, de modo vertical, es la precursora del lábaro patrio. Y lo más interesante, Pepe, aquí es si quedó el carcaj, el sable y el arco de dos curvas tensado que está en el escudo, como escudo en la parte, porque nos habla de mestizaje y una fusión. Ahí está. La independencia era eso, y era un simbolismo muy, muy fuerte, independientemente que tenía el verde, blanco y rojo. Sino ahí podemos hablar de la fusión, del mestizaje, de muchas cosas con tiempo. Pero lo más importante también es un dato que Guadalupe Victoria, como a sus 25 años, se une con los independentistas en Veracruz. Se va a Veracruz con Galeana, pero sobre todo con Nicolás Bravo. Hay una parte de guerra, una parte oficial del coronel Zarzosa, Pedro Zarzosa, que está rindiendo informe, ¿sí?, a los realistas y les dice precisamente que por el puente del Rey seguían a los independentistas, a los insurgentes, y izaban y arriaban una bandera tricolor. Después hay muchos datos de Fernando, no de Fernando, sino de Miguel Lerdo de Tejada, en el cual sí se establece una vinculación con la bandera tricolor y los insurgentes. Pues a veces datado que esta bandera con carbono 14, ya en 2010 se hace otra investigación en Estados Unidos y sí confirman que esa fecha sí fue arriada. No sabemos qué es la bandera, Pepe, pero sí es previo a los del abrazo de Catepa, sí es previo a la cuestión de Iguala, que se le dice, y que nosotros la estrofa, la séptima, sí dice la braca sandera, la sacra bandera de Iturbide, de Iguala. Sí, también. Sí, pero si Iturbide la saca bandera. Ya lo veremos en la estrofa séptima. Y lo que quiero comentar aquí es que esa razón, quizás es un dato muy interesante. Un día aparece la bandera ciega desilvanada de ese carcaj. Hicimos de esas flechas, de ese arco y de ese sable, aquí mismo. ¿Por qué desilvanaron la bandera y el escudo? No se supo, no hubo investigación, pero sí había algunas cuestiones en aquella época de los mediados de los 60 que establecían, principios de los 60, que establecían que se tenía que modificar el himno nacional como símbolo patrio, porque mencionaba de Iturbide la Sacra Bandera. Lo siguiente, y que creo que hay que comentar aquí, es que la profesora Carolina Arenas tenía un amigo, Juan O'Gorman. Juan O'Gorman fue el que hace el retablo de independencia que está aquí en el primer piso de este museo extraordinario. Lo van a ver y van a ver al padre de la independencia, Miguel Hidalgo, y el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el doliente de Hidalgo, y en la parte superior van a encontrar la bandera ciega. ¿Por qué les comento esto? Por haber estado desilvanada, no se tiene un color nítido, pero Juan O'Gorman, a petición, en este caso de mi abuela, dice: píntala. Entonces podemos ver ahí cómo él sí la pintó exactamente como estaba antes de ser desilvanada. Es un dato porque a veces no lo encontramos como es, sino quedó ya en el arte plástico aquí en este retablo de la independencia. Sean los comentarios y algo interesante.
Pintores viajeros. Sabes mucho, has escrito libros de los artistas viajeros. Guadalupe Victoria se llega a Veracruz y se va al Puente del Rey, ahora Puente Nacional, que fue pintado por muchos artistas viajeros. Y él estuvo ahí 5 años. El Puente Nacional, con Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, era un punto estratégico porque de Veracruz a Jalapa era el camino. De ahí tenían sus movimientos y por ahí te podían cobrar peaje, por ahí pasaban las mercancías. Por eso los insurgentes fueron muy, vamos a decir, entre comillas, perseguidos dentro de esa zona de Veracruz, Puebla, Oaxaca, y por eso las partes y los informes de guerra que hay en aquel momento se habla de la bandera insurgente, tricolor, sierra. Entonces, ahí recuerdo que vamos a comentar algo de los pintores viajeros y artistas que hicieron este extraordinario Puente del Rey dibujado. Y el comentario final, precisamente ellos que estuvieron de 1811 al 15 en ese Puente del Rey, fueron después el primer presidente de la República y el vicepresidente de la República, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Gracias. Sí nos gustaría escucharla porque hay un texto muy bien escrito y documentado que es justamente de los finales del libro, y era el maestro Horta que hacía alusión a esos agregados ya del siglo XXI, así que nos gustaría mucho escuchar también sus comentarios, doctora, por favor. Buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias a los miembros de esta mesa, que me parece es extraordinario compartir de pronto un espacio de presentación de un libro que nos tomó, como dijo Ricardo ahorita, pues más de un año, y empezamos solo con una lectura un poco a ciegas, no conocíamos todavía a la familia ni sabíamos completamente todas las vicisitudes que tenía detrás esta edición del 2010, que fue la que conocimos de primera intención, de primera mano. Después supimos de la edición de los años 50, y las primeras impresiones que siempre deja este libro y la mano de Carolina Roth tienen que ver con esa persona interesada en las banderas, pero también en la historia de México, y que tenía una intención muy pedagógica. Y obviamente una de las grandes aportaciones de esa primera edición de los años 50 era reconocer la posibilidad de que una bandera tricolor no necesariamente tuviera que ver con esa presencia y acción en la historia de Iturbide. Al final, como lo acaba de mencionar precisamente nuestro historiador aquí, Estrella, está en el aire la pregunta, y una cuestión que en algún momento discutimos entre los que estábamos detrás de esta edición del 2024 era que se trata de una estética de guerra. Toda esta parafernalia asociada a las banderas nacionales tiene que ver con la forma en que experimentamos la nacionalidad y nuestro vínculo o identidad con el pasado. Entonces, finalmente, si lo pensamos más allá de nuestro país, de México, muchos países latinoamericanos tuvieron diferentes experiencias para consolidar sus banderas. Yo de pronto, cuando le doy clase a mis alumnos, les digo, bueno, pensemos en la bandera de Argentina, ¿qué colores tiene? Pensemos en las banderas de Centroamérica, de diferentes países, ¿qué colores tienen? Pensemos en la bandera de Italia, pensemos en la bandera de México. En el fondo, los colores marianos, que son el azul y el blanco, o el tricolor, que ya ha sido hasta cierto punto estudiado profundamente por la doctora Guadalupe Codinach, todos estos elementos de color nos hablan de una transición de una época totalmente alegórica y barroca que buscaba enunciar valores profundamente religiosos. Pensemos en las virtudes teologales, el verde, el blanco y el rojo tienen que ver con eso, y pensemos justo lo que acabo de mencionar, las virtudes, los colores de la vida
pues algunos países van a tomar colores azules y blancos, pensemos en Argentina, otros países como México retomarán esta intención del verde, blanco y el rojo. De fondo lo que tendríamos que pensar es cómo eso también nos da identidad a lo largo del tiempo y se mantiene una u otra versión según el espacio geográfico en el que toque asumir esa identidad. Entonces, estoy muy contenta de estar en este momento culmen de un trabajo arduo de revisión, de justo lo que decía ahorita Ricardo, esas tertulias con más de 50 voces, donde nos escuchábamos como espectadores primero y después como interlocutores. Yo solo tuve una participación en la última tertulia, que sería el capítulo 11, donde invité a la cena, si lo pensamos así, a justo los que están defendiendo esta versión, en la versión previa tricolor a Iturbide, y los que también están diciendo, bueno, hay que repensar si no hay más opciones, si no hay más estudios que hacer, y si a lo mejor podríamos discutirlo también directamente con otros autores que hablen de la insurgencia y sus valores y su identidad. Creo que con eso cerraría. Muchísimas gracias. Dice, reencontrarme con el amor a la patria y el aprecio de los hombres y mujeres que dieron su vida en defensa de México. Esto es lo que digo. Gracias. Es una obligación de las escuelas. La educación es lo único que va a salvar al ser humano, para poderlos amar y respetar como lo que somos. Y también recordar, hay que tener valores, hay que tener disciplina, pero hay que tener emoción por defender lo suyo, para que hacer niños y jóvenes valientes, pero no por luchar, sino por que se sientan y se amen ellos mismos y se puedan respetar ante un mundo que es difícil lo que está pasando. La evolución no es nada malo, es una evolución cultural, tecnológica, científica que tiene el mundo, y afortunadamente tenemos escuelas, y en las escuelas hay niños y jóvenes que esperan saber siempre vivir con toda dignidad, con todo respeto y siempre con la verdad. Muchas gracias.